Cuando una persona tiene conocimiento de algo, lo utiliza, lo aprovecha o lo omite, lo rechaza, lo anula. El tener conocimiento de algo permite al ser humano a tomar decisiones. Cuando usted tiene un pleno conocimiento de algo, puede aprovecharlo a su favor. Tiene un conocimiento de algo y puede decir: yo no puedo estar usando ese conocimiento porque no me lleva a nada bueno. Entonces, el tener el conocimiento al ser humano le ayuda perfectamente qué es lo que debe hacer. Porque el conocimiento en el ser humano cuando tiene ese conocimiento ya no ignora nada. Y también al tener el conocimiento no puede excusarse. El ser humano no puede excusarse y decir: no sabía. Si cuando nosotros vemos en el aspecto secular, las leyes en cualquier país empiezan a dar, y el ciudadano común y corriente tiene que tener el conocimiento de esas leyes, de esas normas. Es decir, cuando uno está en un país, en el país en el que se encuentre, existe diversidad de leyes, existe varias normas que ese ciudadano debe cumplir. No puede llegar en un momento a decir: no sabía, desconocía, soy un lego, uno que no sabe, no puedo. Todo el mundo tiene el conocimiento. Otros tienen que tener ese conocimiento al 100%, porque de eso ellos han aprendido, han estudiado, entonces su conocimiento es el 100%. Pero todos los ciudadanos de esa nación o de ese país tienen que saber sus normas y sus leyes. De la misma manera, cuando el hijo o la hija de Dios estudia la palabra del Señor, no puede decir: no sabía, desconocía. Es muy difícil, 66 libros, estudiarlos, son más de varios miles de capítulos. Peor si hablamos de los versículos. La palabra del Señor habla de rollos, habla de escritos. Son 6 libros y punto. No hay más. Entonces, todos tienen que tener el conocimiento de la palabra del Señor. Todos los hijos de Dios. Por eso ahora vamos a recordar lo que el Señor nos habló. Él nos habló claramente del pecado. Entonces el hijo o la hija de Dios tiene que saber qué es el pecado. Tiene que saber perfectamente cómo apareció el pecado. ¿De dónde viene el pecado? Tiene que escudriñarlo. No puede omitir, es que sabes que yo no sabía porque he pecado. Desde el momento que el hijo o la hija de Dios dijo sí a Jesús como su Dios único y verdadero: yo te reconozco que tú eres mi Dios, yo reconozco y acepto que tú eres mi Señor. Desde ese momento que usted creyó en Jesús como su único Dios verdadero, pues también tiene que conocer perfectamente qué es el pecado. ¿Qué es el pecado?
La definición la vamos a ver más adelante, pero usted tiene que saber perfectamente y tiene que decir, Dios Todopoderoso nos habló del pecado. ¿Cuándo fue que Dios Todopoderoso nos habló del pecado? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido eso? Entonces, la palabra del Señor le va a mostrar a usted que el pecado ha sido hablado desde la creación, desde Génesis. Y ha terminado hablando del pecado en Revelaciones. Es decir, desde Génesis hasta Revelaciones, Dios Todopoderoso nos ha dicho qué es el pecado. Y Dios Todopoderoso nos ha enseñado claramente que el pecado te puede traer nada agradable. No es nada agradable. Muy bien. Jesús el Cristo habló a toda la humanidad. Esto es importante. Jesús el Cristo habló del pecado a toda la humanidad. En otras palabras, toda la humanidad tiene conocimiento de qué es el pecado. Jesús el Cristo habló a toda la humanidad enseñando en Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nos dice? Si no hicieres bien, aquí hay una condicionante. Si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado. Mire dónde había estado. Dice que las puertas duermen el pecado. Y a ti será su deseo. El pecado lo desea usted. Empieza a desearlo usted. Y tú te enseñorearás de él. Significa que tú es como decir en la piscina, empezarás a meterte hasta lo profundo. En otras palabras, te va a agradar el pecado y vos vas a disfrutar del pecado. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está hablando. Cuando te dice el pecado está en las puertas, está muy cerca tu corazón. Está muy cerca tu corazón. Y si tú no haces bien, entonces el pecado ya te deseó. El pecado está ya contigo. Y tú te vas a revolcar en el pecado. Vas a disfrutar del pecado. Te va a agradar el pecado. No te vas a querer separar del pecado. Es lo que te está diciendo. Es lo que el Señor nos está enseñando. Adán y Eva tenían pleno conocimiento de todo. ¿Ahí está? Es decir, Adán y Eva ya sabían del pecado. Tenían pleno conocimiento. Es decir, Adán y Eva sabían perfectamente que el pecado claramente es la desobediencia de Dios. Es decir, la desobediencia a Dios. Es decir, el desobedecer los mandatos de Dios. Es la transgresión a Dios. Transgresión, desobediencia. Entonces, Adán y Eva ya tenían ese pleno conocimiento. Perfectamente ese conocimiento.
usted desobedece la palabra de Dios, está en pecado. Bien claramente. Tenían todo pleno conocimiento. Entre ellos, el hablar, el leer y el escribir. Entiéndalo. Dios creó a Adán y Eva ya sabían hablar, conversar, dialogar. Y también sabían escribir y también sabían leer, por si acaso. Cuando nacieron Caín, Abel y Set, también sabían conversar, leer y escribir. Ahí está. Adán y Eva sabían conversar, leer y escribir. Tenían conocimiento. Caín, Abel y Set, de la misma manera, hablaban, conversaban, escribían, leían. Tenían conocimiento. Después del diluvio, los descendientes de Noé también sabían dialogar, leer, escribir. Miren, hermanos, el conocimiento existía. Por eso los hijos de Noé, como dice aquí la palabra del Señor, sabían dialogar, hablar, conversar. Sabían leer, sabían escribir. Se transmitía de los padres sin excepción a los hijos e hijas. La educación y la instrucción era de parte del padre y de la madre juntos. En otras palabras, hermana, todos aquellos que fueron creados por Dios sabían hablar, dialogar, conversar, sabían leer y sabían escribir. Tenían conocimiento. Sabían perfectamente todo. Entonces sabían también qué es el pecado. Entiéndalo. El ser humano, por la angustia al poder, empezó a dividir todo. Miren, ahora sí, ya empezó a aparecer una situación de soberbia y de rebeldía. La angustia al poder empezó a dividir todo. Utilizaron la mentira. ¿Cuál mentira? Que Eva pecó e hizo pecar a Adán. Oiga, ¿acaso no se escucha eso hoy también? No. El que hizo pecar fue Eva. Eva hizo pecar a Adán. ¿Por qué? Porque Eva pecó. Empezaron a usar esa mentira y sometieron a las mujeres que no pueden tener ese privilegio de leer y escribir. Ahí está. ¿Qué pasó? Todos sabíamos leer y escribir, toditos. Podíamos conversar de todo. Teníamos el conocimiento pleno. Pero con esa mentira de decir que Eva pecó y Eva hizo pecar a Adán, es una mentira. Con esa mentira, hermano, y la gente, por la angustia de tener el poder, empezaron a mentir y empezaron a negar, empezaron a someter a las mujeres. Entonces, ¿qué sucedió? No. Solamente el varón nomás puede saber leer y escribir y conversar. Solamente el varón, y la mujer no. Miren, hermanos, empezaron a someter. Las mujeres no podían tener ese privilegio de leer ni de escribir. En otras palabras, el conocimiento no puede tener la mujer.
Eso no ocurrió en el siglo XXI. Esto ocurrió hace años, años, años. Desde Caín, oiga, desde Caín. Empezaron a Caín, toda su linaje de Caín, a someter a las mujeres. No podían tener el conocimiento. Pero desde la línea de Set, todos tenían conocimiento. Todos aquellos sabían leer, escribir, conversar. Sea varón, sea mujer. Pero desde la línea de Caín, no. No, solamente los varones podían leer y escribir o tener el conocimiento. Por eso, lo único que hicieron, como no tenían ese privilegio las mujeres, al ser sometidas, no podían leer ni escribir, estaban sometidas a no tener ese tipo de privilegio, solamente les dijeron que deben dedicarse a tener hijos y atender la casa. Miren, hermano, años, siglo XXI, en algunas familias sigue lo mismo. Sigue lo mismo en algunas ciudades, en algunos pueblos, en algunas naciones, sigue lo mismo. Esa línea de Caín sigue lo mismo, el sometimiento a la mujer. Someterla a la mujer a decirle, no puedes leer, no puedes escribir. No tienes ese privilegio. Miren, hermano, ustedes tienen ahora con las redes sociales la información de último momento. Investiguen y van a encontrar naciones enteras que someten a la mujer. Les someten de tal manera que solamente llegan a una conclusión y les dicen, solamente ustedes deben tener hijos y deben atender la casa. Conocimiento cero. ¿Listo? Miren ese sometimiento. Y cuando estaban Adán y Eva, todos sabían leer y escribir. Cuando nació Caín, Abel y Set, todos sabían leer y escribir. Tenían el conocimiento, podían conversar de forma libre, de igual a igual. Luego del diluvio, tanto Noé como su esposa y sus hijos y sus nueras, 8 personas, sabían leer y escribir y sabían conversar y de igual a igual. Pero ahí está, poco a poco. Ya ustedes conocen de Cam, Jafet, Sem, mejor dicho, empezaron claramente a separarse. Y solamente la línea desde Set, pasando hasta llegando a Noé, y desde Noé hasta Sem, sigue esa línea. Que el varón y la mujer saben conversar, leer y escribir. Desde el otro, desde Cam, desde Caín, todo ese linaje, hasta llegar a Cam, no. Empezaron a someter a la mujer. No puede leer ni escribir. No puede tener conocimiento. Dedíquese a tener hijos. Dedíquese a la casa. Dedíquese a atender al hombre. Miren, hermanos, no es recién. Este sometimiento vino desde la línea de Caín, no desde la línea de Set, por si acaso. Entonces la angustia del ser humano
para tener poder, empezó a dividir todo. Por eso repetimos, usaron esa mentira, utilizaron la mentira. La mentira de decir, Eva pecó. Y Eva hizo pecar a Adán. Para que no ocurra eso, pues muy bien, ahora la mujer debe tener cero conocimiento. ¿Qué tal esa? Eso, usaron esa mentira. Hombres mentirosos empezaron a hablar y a someter a la mujer. Pero no era ese su objetivo. El objetivo era seguir dividiendo. Tiene que seguirse dividiendo en otras cosas más. Y así fue dividiendo todo hasta que se dejaron que sea alguien que les enseñe a los hijos, pero no a las hijas. ¿Ha visto? Empezaron y dijeron, no, alguien, algo tiene que enseñar a leer y a escribir, pero solamente al varón, no a la mujer. El varón solamente debe saber leer y escribir, no la mujer. Muy bien, entonces, no conformes con eso y evitar que los acusen, es decir, estas personas que vinieron desde Caín, para que no los acusen de dividir, separar, establecieron lo bueno y lo malo. ¿Qué tal esa? Ahora ya está viendo. Vamos a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo vamos a definir. Miren, hermanos, cómo apareció esa maldad. Empezaron a dividir solamente por la angustia del poder. Ese escenario que más los dividió hasta hoy, siglo XXI, y seguirá incrementándose grandemente las divisiones, justificándose a sí mismo, diciendo que sus obras son buenas y justas. ¿Acaso no escucha eso? ¿No escucha? Países, hermano, siglo XXI, sigue el sometimiento a las mujeres. En otras palabras, se sigue el sometimiento al ser humano, sea varón, sea mujer. El sometimiento es fuerte. Empieza a hacer las divisiones, división tras división, es decir, cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Dios jamás dijo, la mujer debe ser sometida. ¿En qué momento dijo? Jamás dijo. Nunca lo dijo. Ni tampoco dijo, el hombre debe ser sometido. Jamás lo dijo. No hay en ningún momento en la palabra de Dios que esté escrito de esa manera. Jamás. Tanto al varón y a la mujer, solamente Dios Todopoderoso les dijo, obedezcan mi palabra. Nada más. Jamás dijo que el varón debe someter a la mujer o la mujer debe someter al varón. En ningún momento. Peor aún, esos religiosos perversos, cuando quieren agarrar la palabra de Dios, empiezan a interpretar lo que es falso, es verdadero. No, nada real, nada verdadero. Religiosos que quieren hacer que la mujer sea sometida. Dios Todopoderoso no habló jamás del sometimiento.
Muy bien. Por eso la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 4, versículo 7. No se olviden, nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Génesis 4, 7 dice: si no hicieres bien, es bien claramente, si no cumples los mandamientos que yo te establecí, es lo que te está diciendo. No te está diciendo lo que para vos consideras bueno, para vos lo que consideras malo, no te está diciendo. Ni tampoco te está diciendo la ley que te está dando el Estado, eso debes cumplir, no te está diciendo. La palabra de Dios es clara. Si no obedeces la palabra de Dios, estás haciendo lo malo. Eso te está diciendo. Por eso dice, si no hicieres bien, si no cumples los mandamientos de Dios, a las puertas duerme el pecado. Cerca tu corazón está el pecado. Y está durmiendo. Está esperándote. En el momento que no haces bien, el pecado despierta. Despierta y te desea. Y cuando te ha deseado, es decir, te tuvo, ahora tú ¿qué haces? Te enseñoreas de él. Es decir, empiezas a meterte más y más y más y no quieres salir del pecado. Porque lo disfrutas, entre comillas, lo disfrutas. Pero el Señor te dijo claramente, si no hicieres bien, es decir, si no cumples los mandamientos de Dios, el pecado despierta. Y el pecado está cerquita de tu corazón. Está muy cerca. Cuando tú lo hiciste despertar, entonces te desea. El pecado te desea, se acerca más a ti y te hace pecar. Y pecas. Y tú disfrutas, entre comillas, disfrutas de ese pecado. Muy bien. Por eso, la palabra del Señor que dice, el hombre conoce qué es el pecado desde Adán y Eva. Pero, con el tiempo que ha pasado, el hombre, varón y mujer, la angustia, el deseo del poder, empezó a dividir todo. Empezó a dividir completamente todo. Y empezaron a establecer qué es lo bueno y lo malo. ¿Y qué son las obras justas? ¿Qué tal esa? Ya no aceptaron lo bueno y lo malo. Solamente ellos mismos empezaron a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en función a eso decían claramente, mis obras son justas y son buenas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 20? Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Miren, ¿qué está diciendo el Señor? Ay, eso significa castigo. De forma directa. De los que a lo malo dicen bueno, ya claramente Dios estableció el hombre, varón y mujer, establecieron lo que es malo, ahora sea bueno, es lo que está diciendo. Y Dios Todopoderoso dice, a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, malo. Que hacen de las tinieblas
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que tornan de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Miren, hermanos, ¿cómo es esto? El hombre, el ser humano, puso sus reglas y dijo, esto es bueno y esto es malo. Y Dios les responde al hombre, al ser humano, al varón, a la mujer. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Claramente Dios está hablando. Bien claro. Es muy claro. El hombre, para lo que el hombre supuestamente ha definido lo que es bueno, para Dios es malo. ¿Está entendiendo? Lo que el hombre diga, esto es bueno, para Dios es malo. Por si acaso. Sigamos. Los que dividen forman grupos que dominen. Miren, hermanos, todas esas personas que les gusta dividir por la angustia del poder, todas esas personas empiezan a formar grupos, en especial que tengan conocimientos religiosos, sea monoteísta o politeísta. Empezaron a formar y dijeron, no, que haya religiosos. Ya, ¿qué es religioso? Ya, yo monoteísta, ya muy bien. Yo politeísta, ya muy bien. Son grupos. Que se formen los grupos. Estos religiosos impartirán enseñanza de su Dios o dioses de tal manera que el vulgo obedezca, es decir, el pueblo que obedezca. Por eso, hermano, cuando la angustia del poder empezaron a dividir, como hemos hablado desde el principio, hasta de las mujeres que no tengan pleno conocimiento. Entonces, había gente, tanto varones como mujeres, también ya no sabían leer ni escribir, no tenían conocimiento. Entonces había un grupo que solamente tenía exclusividad en el conocimiento. Muy bien. Entonces ellos tenían que agarrar para de tal manera enseñar al vulgo, y el vulgo debe obedecer. Es decir, el pueblo debe hacer caso, nada más. No puede opinar en forma contraria, solamente debe hacer caso. Debe cumplir lo que se le dice. Así nació la educación moral. Obligan que la educación moral debe practicarse en todo momento y lugar. Debe transmitirse de generación en generación y sea una obligación para todos. Miren, tuvieron que establecer algo. Formaron grupos religiosos, sea monoteísta, politeísta, lo que sea. Y empezaron a educar, y el vulgo debe obedecer. Debe hacer caso. En otras palabras, la ignorancia empezó a crecer y el conocimiento empezó a menguar, es decir, a ser mínimo. Eran pocos los que podían leer y escribir, es decir, eran muy pocos. Y los muchos eran los ignorantes, hombres y mujeres. Entonces, cuando empezaron a crear y les gustaba seguir con la división, como sigue desde el siglo XXI, por si acaso, y va a continuar, empezaron a decir, nace la educación moral. Miren, hermanos, empieza a nacer la educación moral. Muy bien.
¿Qué es la educación moral? Vamos a tener una idea de la educación moral. La educación moral es un proceso de aprendizaje que permite en una comunidad comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales. Miren, claramente, ¿qué es la educación moral? Es un proceso de aprendizaje, es decir, el aprendizaje es continuo, de forma continua se hace la educación moral, que permite en una comunidad, es decir, que permite en una comunidad, pueblo, ciudad, nación, estado, lo que usted quiera llamar, practicar e interesarse. Mire, hay que practicar, hay que interesarse por los valores éticos fundamentales. Muy bien. Ahora ya sabe qué es la educación moral. Es un proceso de aprendizaje que permite en una comunidad comprender y practicar e interesarse por los valores éticos. Mire, hermano, educación moral igual tiene que saber los valores éticos. Así de sencillo, resumido. ¿Usted tiene educación moral? Sí, yo tengo educación moral. Entonces, ¿sabe cuáles son los valores éticos? Sí, yo sé cuáles son los valores éticos. Ahora ya puedes moverte en esta comunidad. ¿Qué tal esa? Muy bien, seguiremos. ¿Qué dice la educación moral? ¿Cuáles son los valores éticos fundamentales? Respeto. Tiene que haber respeto, compromiso, tolerancia, profesionalismo, responsabilidad, sentido de pertenencia, confianza, equidad, solidaridad, honestidad. Esos son los valores éticos fundamentales de lo que ha establecido la educación moral. La educación moral deberá transmitir aquellos recursos morales que le sean de utilidad en la resolución de conflictos de valor y de igual manera debe ayudar a desarrollar las capacidades morales que le permitan al sujeto enfrentarse crítica y creativamente a esos conflictos de valor. ¿Listo? Usted tiene que utilizar los valores éticos fundamentales, porque así lo dice la educación moral, y en especial cuando haya discusión, cuando haya un problema de crítica, entonces tiene que saberlo utilizar. Y usted para enseñar también tiene que utilizar estos valores fundamentales éticos. En otras palabras, con la educación moral empezaron a diluir la palabra de Dios. Porque lo importante es la educación moral antes que obedecer a Dios. ¿Qué nos está diciendo? La educación moral empezó a diluir la palabra de Dios. Primero obedezca, cumpla la educación moral y luego va a poder cumplir la palabra de Dios. ¿Qué tal eso? Muy bien. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice Isaías? En el libro de Isaías, ¿qué dice la palabra de Dios? Mejor dicho, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías? Capítulo 5, versículo 21. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bien claro.
sabios que han creado, han dividido y siguen dividiendo. Solamente están viendo su sabiduría en sus ojos. Y a los prudentes, solamente prudentes de sí mismos. Muy bien, la palabra de Dios expone con claridad que por la dureza del corazón del ser humano se apartaron del Dios vivo. Bien claramente, hay dureza del corazón. No van a poder entender. En el libro de Jeremías, usted puede estudiar el libro de Jeremías del capítulo 2, versículo 20 al versículo 37, Dios Todopoderoso expone cómo el varón y la mujer se olvidaron de Jesús. En este capítulo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, claramente expone cómo el varón y la mujer se olvidaron de Jesús, porque predominó su rebeldía y desobediencia, alejándose de Dios y haciendo conforme a sus propias concupiscencias. Que decían, gritan y dicen, somos libres. Nunca más vendremos a ti, es decir, irán a donde Dios. Soy inocente, dicen, todo lo que están haciendo es correcto, son inocentes. Y tienen la osadía de reclamar, ¿en qué he pecado? Miren, se atreven a decir todavía, ¿en qué pecado? La educación no habla, la educación moral no habla nada del pecado. ¿Está entendiendo? La educación moral habla de valores éticos. No habla nada del pecado. Absolutamente nada. Solamente valores éticos. Muy bien. Ahora vamos a decir qué es el pecado. Hijo, hija de Dios, usted tiene pleno conocimiento qué es el pecado. ¿Sabe usted qué es el pecado? Perfectamente lo sabe usted, lo conoce usted. Pero vamos a recordar, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Nada más. No hay más definición tan sencilla, tan fácil. Otros dicen, el pecado es todo lo que nos aleja de Dios. También puede decirlo. Pero la definición es clara. Usted desobedece la palabra de Dios, peca. Nada más es. El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. No hay otra definición más. Muchas veces, cuando a uno le preguntan, peor a los religiosos, cuando se le dicen qué es el pecado, le dan una respuesta rimbombante, larga, que no se puede entender ni comprender. Pero la palabra de Dios es bien clara. El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. No hay más definición. No hay otra definición. La definición es bien sencilla, es fácil. Pero ¿qué hacen otros? En especial los religiosos. Rimbombante, difícil de comprender. No se puede entender. No hacen una definición tan larga que no se puede entender y nadie sabe qué es el pecado. Pero ahora, usted, hijo, hija de Dios, ya recordó. Y aquellos que no sabían, ahora ya saben. Sencilla, fácil. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la palabra de Dios.
ahí acaba. Usted desobedece la palabra de Dios, peca. No hay más. No hay más. Muy bien, ¿qué más dice? La rebeldía y la soberbia inducen a pecar. Es otra cosa. La soberbia y la rebeldía inducen a pecar. El varón o la varona, el hombre o la mujer, de forma individual, miren hermanos, vamos a poner qué es pecar. El hombre y la mujer, de forma individual, cuando no cree en Jesús, no confía en Jesús, no obedece lo que Jesús el Cristo crucificado hizo para mí y para usted, está en pecado. ¿Me entienden? Miren hermanos, ¿qué es pecado? Matar, un ratito. ¿Qué dice aquí? El que no cree en Jesús, el que no confía en Jesús, el que no obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, es pecado. Así de sencillo. Si usted no cree en Jesús, peca. Si usted no confía en Jesús, peca. No cree en Jesús, peca. No confía en Jesús, peca. Ahora, no obedece lo que Jesús hizo cuando estaba crucificado para mí y para usted, peca. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Muy bien, seguiremos. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué te descarriaste abandonando el camino que te establecí? Esa es la pregunta de Jesús a toditos los seres humanos. Jesús les habla a todos los seres humanos y les dice: ¿por qué te descarriaste abandonando el camino que te establecí? El ser humano no contesta. No hay respuesta por el pecado. No puedes responder porque está en pecado. Oye, ¿por qué has abandonado el camino que Jesús te lo ha establecido? Jesús ha establecido un camino. Dios Todopoderoso ha establecido un camino. ¿Por qué te saliste? ¿Quién te enseñó esa mentira de decir que Eva pecó y Eva hizo pecar a Adán? Entendé. Estudié bien la palabra de Dios. La letra mata. Tú estás interpretando, pues vas a morir. Tú estás siendo revelado por el Espíritu Santo, entonces vas a vivir. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso el pecado es tan común en la vida de los seres humanos. Miren, hermanos, cuando nos referimos hoy al pecado, no nos vamos a referir de forma puntual. Un ejemplo, ¿qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. Es
verdad. Pero cuando queremos decir, a ver, iremos a ver a esta patacita, mentira. Ah, sí, mentiste, pecaste. El que miente, bla, 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 y hace largo. Empiezan a hablar. Ahí se confunden todos. Creyentes y no creyentes. Porque hablan de la mentira y empiezan a hablar largo. Pero no hablan de la desobediencia a Dios. No hablan de que hay que obedecer la palabra de Dios. Pero sí pueden especificar. Por eso hoy vamos a hablar del pecado de forma general, para que usted entienda perfectamente lo que Dios Todopoderoso enseña, qué es el pecado. Dice, el pecado es tan común en la vida de los seres humanos que son insensibles con la palabra de Dios. Más aún desconocen el arrepentimiento. Está bien claro, ya hemos aprendido. Tiempo de arrepentirse. Ya hemos aprendido. Muy bien, es decir, que la persona cuando está en pecado, nada quiere saber del arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? Dice el pecador. Si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, lo que hice antes. Así que no tengo nada por qué arrepentirme. Dicto. Se volvieron sordos, ciegos, mudos, parapléjicos, que no se dan cuenta que por su pecado no podrán ingresar al reino de Dios. La confusión es tan grande que no logran comprender qué es el pecado. Lógico. La educación moral no habla del pecado. Habla de valores éticos, pero no habla del pecado. La educación moral empuja, insiste, que debe ser enseñado de generación en generación. Debe ser un proceso de aprendizaje. Miren, hermano. Constantemente tienen que aprender, oiga. Esa es la educación moral. Y la educación moral, como no habla del pecado, y en un momento se expone el pecado y hay una confusión. Se empiezan a confundir. A ver, un ratito, ¿qué está hablando del pecado? Debe ser un antivalor. El pecado debe ser un antivalor. Miren, hermanos, hay una confusión grande. Hay una confusión fuerte. Entonces, ellos dicen claramente, porque el pecado ya abundó en todo el mundo, dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Y miren, ¿qué más alegan? Dicen, si volvieran a nacer, ¿qué tal es? Volvería a ser lo mismo, lo que hice antes. Así que no tengo nada por qué arrepentirme. Ahí está. Eso dicen. ¿No ha escuchado algo? Oiga, arrepiéntese. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a arrepentir? No tengo nada de que arrepentirme. ¿Qué haría usted si volvería a nacer de nuevo? Lo mismo. Lo que he hecho, nacería de nuevo, lo haría lo mismo. No tengo por qué arrepentirme de nada. Muy bien. De esa manera empieza y dice, todito el mundo está en pecado, así que no pasa nada. Y cuando se habla de la educación moral, peor todavía, empiezan a confundirse. Se confunden. Porque la educación moral es constante, hermanos, hermanas. No termina solamente en el primer año de primaria.
está en primaria, está en secundaria, está en las universidades, está en los posgrados, está en la educación, ¿qué se llama? Entre todos. Cuando usted tiene una amistad, está en las amistades, está en la familia, está con los familiares, es decir, con los vecinos, está en la comunidad. La educación moral está permanente. Pero en el momento que se habla del pecado, hay una confusión. Porque el pecado no lo saben cómo definir. Como no lo saben definir, es un antivalor. ¿Listo? Está en contra de los valores éticos. Miren, hermanos, la confusión está en todo el mundo. Desde Caín, ese linaje, hasta el siglo XXI. Pero los de Set, hasta el linaje de los que creen en Dios, no hay confusión. Es clara la definición del pecado. Desobedecer la palabra de Dios. Eso significa pecado. ¿Qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. No hay más. No es un antivalor. No es algo que, entre comillas, algo que daña. Muy bien. Jesús el Cristo fue claro. En Corintios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿O no sabes que los injustos no poseerán el reino de Dios? Bien claramente te está diciendo. 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer, a ver un ratito. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Sí, es ese. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿O no sabes que los injustos no poseerán el reino de Dios? No te equivoques, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con machos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, no heredarán el reino de Dios. Eso está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿Qué dicen Revelaciones 21:8? Mas los temerosos e incrédulos, a los malditos y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Bien claramente está hablando el Señor. Tanto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, más Revelaciones capítulo 21, versículo 8, y más todo lo que está escrito desde Génesis hasta Revelaciones, todos aquellos que incumplen, no obedecen la palabra de Dios, están en pecado. Y los que pecan se van al lago de fuego. Nada más es. Entiéndalo. Compréndalo. A los adúlteros, como dice la palabra del Señor, el deseo, el pecado es tu deseo y tú te deleitas en el pecado. Bien, adúltero, te encanta, estás en eso metido hasta más arriba de la coronilla, ya sabes dónde es tu lugar. Pero hay otras cosas mucho más importantes que esas. Que el ser humano peca.
Y es el desobedecer la palabra de Dios. Y la persona que desobedece la palabra de Dios peca y va a irse al lago de fuego. Entiéndalo. Por eso, la rebeldía y la desobediencia del ser humano exponen, dicen, puedo transgredir la palabra de Dios. Miren, ¿por qué? Hay tantas creencias que no es la única para obedecerla. Miren, hermano, por la soberbia, por la rebeldía, por la desobediencia del ser humano, ellos dicen, podemos transgredir, desobedecer la palabra de Dios. Porque hay tantas creencias que no es la única para obedecerla. ¿Acaso no ha escuchado, hermano? Usted que es hijo o hija de Dios ha estado en la universidad. Cuando ha ingresado a primer año, se encuentra con un catedrático que no cree en Dios. Miren, ya, no cree en Dios, pero es un catedrático que le dicen excelente catedrático, famoso. Y empieza a enseñar y decir, muy bien, aquí nadie va a hablar de Dios. Y aquel que quiere hablar de Dios, demuéstreme. Muy bien, uno lleva la palabra de Dios, lo que usted lo conoce como la Biblia, y le dice a ese catedrático, mire la palabra que no me hable de ese libro. Hábleme de ciencia, de hombres científicos, hombres renombrados que han escrito libros y libros, y en los cuales todas las universidades, todas las educaciones superiores nos basamos, que nosotros lo llamamos referencia bibliográfica. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? No cree en Dios, pero no quiere ser confrontado con la palabra de Dios, es como ustedes lo conocen con la Biblia. Quiere ser confrontado, entre comillas, con las referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Son textos, libros, ensayos, lo que usted quiera llamarlo, notas, que han escrito seres humanos. Y con esa referencia bibliográfica, hay que mostrarle a esa persona que está enseñando en la universidad y les dice, tienes que demostrarme si existe Dios, pero con esas referencias bibliográficas, no con la palabra de Dios. Miren, hermanos, la ridiculez que hacen estas personas. Aprovechan, ¿qué hemos dicho al principio? ¿Qué hemos dicho? Angustia de poder. Someten a las personas. La angustia del poder es sometimiento a las personas. ¿Cómo usted va a buscar, como dice la palabra del Señor? Hay de aquellos que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo puede usted hablar de la verdad con mentiras? ¿Cómo puede usted demostrar la verdad con mentiras? La verdad se demuestra con la verdad misma. Y la verdad es Jesús. Y Jesús ha hablado su palabra. El Padre pensó, Jesús habló y el Espíritu Santo lo escribió. Esa es la verdad única para poder hablar del Dios único y verdadero. ¿Pero qué exigen? Referencias bibliográficas para demostrar la existencia de Dios. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa?
Todo lo que escribe el hombre, la palabra de Dios que dice, la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Es bien claro. La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Así está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? Todo lo escrito, todo lo que ha establecido el hombre, lo bueno o lo malo del hombre, es trapo de inmundicia. Ya lo hemos dicho más antes, por la angustia del poder, sometieron primero a la mujer, diciéndole que la mujer pecó. Y la mujer hizo pecar a Adán. ¿Qué tal eso? Y con esa mentira empezaron a someter. Empezaron a someter a la mujer. Dijeron, no, la mujer, no, la mujer ya no puede leer ni escribir. Oiga, antes sabían leer y escribir todos. Tenían una conversación fluida, todos, hombres y mujeres. Pero ha habido hombres perversos desde la línea de Caín. Toda esa línea empezaron a someter a las mujeres. Y empezaron a dividir, y a dividir, y a dividir. Y sigue la división por si acaso. No se ha detenido la división. Muy bien. ¿Dónde estamos? Entonces, por eso, hermana, se creen y dicen por la soberbia y la desobediencia a Dios, dicen por la rebeldía hacia Dios, por la oposición hacia Dios, por levantar el puño contra Dios, podemos transgredir la palabra de Dios. Así hablan. Busquemos otras creencias, aceptemos otras creencias. Entonces, dice, la religión impulsa para escoger libremente en qué creer. La religión es parte de la educación moral, por si acaso. Es decir, que la persona acomoda su concupiscencia y determina él mismo si es o no pecado. Puede estar en la brujería, no pasa nada. Puedo matar y lo justifico. Puedo adulterar sin destruir la familia. Puedo mentir sin que nadie se dé cuenta. Puedo ser idólatra y el que se opone, tengo el derecho de matarlo. Puedo robar para dar a los pobres. Además, los valores morales éticos es lo importante para el hombre, de tal manera que somos tolerantes entre todos. Miren, hermanos. Siguen obrando de forma incorrecta. A lo dulce le dicen amargo y al amargo lo dicen dulce. A las tinieblas dicen luz y a la luz le dicen tinieblas. ¿Dónde está? Por ello, la humanidad peca. La humanidad peca. De forma constante, no tiene interés de arrepentirse. La humanidad sabe que existe un mandato a cumplir, salvación, pero no les interesa. La humanidad sabe que hay un solo Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra. Pero expliquen, es bueno tener otras creencias. La humanidad sabe, Dios creó al hombre y a la mujer, pero dicen, tenemos derecho a escoger. La humanidad sabe que Dios castiga duramente, pero no les importa. La humanidad sabe del diluvio, pero lo niegan. La humanidad sabe de los milagros que Dios realiza, pero son escépticos. La humanidad sabe que vino Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, y lo niegan. La humanidad sabe de la doctrina de Jesús, mas no quieren obedecer. Los religiosos hablan de su Dios para someter a sus seguidores. Los religiosos tergiversan la palabra de Dios para que nadie sepa de Jesús el Cristo. El varón y la mujer dicen, ¿dónde iré? Toda la humanidad peca.
Miren, hermanos, se engrosó el corazón del varón y la mujer, de tal manera que se volvió piedra. No comprenden qué es el pecado, tal cual está escrito en Mateo 13, versículo 15 al 17. Mateo capítulo 13, versículo 15 al 17. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiña, porque no vean los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los ame. Por eso la humanidad prefiere y evita hablar del pecado, porque causa un conflicto moral. Mejor es mantener la amistad que tener enemistad. El pecado es tan abundante en la tierra que no es motivo de conversación. Menos arrepentirse, es mejor callar. Pero usan las palabras que Jesús el Cristo, cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 7, el que de ustedes es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Así que todos somos pecadores. ¿Para qué vamos a hablar de pecado? Que todos estamos manchados con pecados. Somos pecadores, lo aceptamos. Más bien, con la educación moral podemos anular el pecado de tal manera que no hablemos jamás del pecado. Ahí está. En otras palabras, hermana, la humanidad no quiere hablar del pecado. Las personas no quieren tocar ese tema. Peor una definición de qué es el pecado, las consecuencias del pecado, por qué no debes pecar, por qué tienes que anular el pecado y todas esas cosas. Nadie quiere saber nada. Todo el mundo quiere evitar ese tipo de conversación. Cuando alguien quiere hablar del pecado, le dice, por favor, hablemos otro tema. Por favor, sea ético. ¿Qué tal eso? Cuando uno le dice, ¿sabe qué? Vamos a conocer, hablar del pecado, para que usted sepa y evite de pecar. Entonces les responden, ¿sabe qué, hermano? O señor, o lo que usted quiera. Le dicen, ¿sabe qué? Sea ético, por favor. Sea ético, ¿ya? Por favor, seamos éticos. Seamos tolerantes entre nosotros. Utilicemos los valores éticos. Miren, hermano. Respétenos. Entonces, nadie quiere hablar del pecado. Cuando están en los religiosos, peor. El religioso no habla jamás del pecado. No habla del pecado. Porque ellos dicen, nos van a descubrir. Mejor no hablaremos del pecado. Vamos a estar descubiertos. Al estar descubiertos se van a ir de nosotros. Así que no hablemos del pecado. Y otros mensajeros evitan, es decir, aquellos creyentes evitan hablar del pecado. Y hay otros que quieren puntualizar el pecado con la acción de la persona. ¿Qué tal eso? Es decir, la acción de la persona, eso hay que atacar. Y hay que decir, está pecando usted. Un ejemplo, la acción del pecado de una persona, digamos que está adulterando. Entonces dice, vamos a hablar del pecado del adulterio. El adulterio, bla, 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 bla. El adulterio, bla, bla. Y empiezan a hacer 2-3 horas
del pecado, del adulterio. Oye, ¿no entendiste? Tú que eres maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. ¿Entendiste o no entendiste qué es el pecado? Dice, el pecado está definido en la palabra de Dios, es desobedecer la palabra de Dios. No hay más. Cuando usted quiere hablar así puntualmente del pecado, el maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, hable puntualmente y empiece. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Jesús? No confías en Jesús, pecas. Nada más es. Y empiece a hablar 3, 5, 10 horas. ¿Qué es no confiar? Cuando un hombre y una mujer se casan, el primer año no tienen hijos, empiezan, no saben qué hacer. Oiga, estoy hablando de creyentes. Empiezan, no saben qué hacer, no saben qué hacer. No están confiando en Jesús. Están pecando. Están pecando porque no confían en Jesús. No doblan rodillas. No claman al Dios Todopoderoso. Y les dicen, Señor, dame hijos. Danos hijos. Para que enseñemos tu palabra. Que nuestros hijos conozcan tu palabra. Estos creyentes, lo único que hacen es llorar, lo único que hacen es quejarse. Y están pecando porque no están confiando en Jesús. Lloran y van e investigan. Oh, la ciencia aumentó. Oh, la tecnología aumentó. Oh, hay que agarrarse de la ciencia. Nos agarremos de la ciencia. Y la ciencia dice, hay estas formas para concebir. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal eso? Los creyentes van a la ciencia. Y aparece embarazada la mujer. Saltan de alegría, gloria a Dios, dicen. ¿Dónde han ido? La ciencia no es del hombre. La ciencia es de Dios. Por si acaso. Dios dio la ciencia al ser humano. Pero Dios te dice, confía en mí. Jesús te ha dicho, confía en mí. Y el Padre que dice, cree en Jesús. Y el Padre que te dice, el Dios Todopoderoso que te dice, nadie viene a mí si no es por medio de Jesús. Es bien claro. Es bien claro. Jesús te dice, te doy el Espíritu Santo para que todo lo que yo te enseñé desde Génesis hasta Revelaciones te lo harás recuerdo el Espíritu Santo. Y cuando tú no sepas qué hablar, cállate y el Espíritu Santo hablará por ti. No creen. No creen. La madre angustiada dice, mi hijo está perdido. Y el padre todavía lo
La aumenta, dice, es la oveja negra. ¿Qué tal eso? Sea hijo, sea hija, es una oveja negra. No saben qué hacer. Y uno le pregunta, oiga, ¿usted es creyente? Sí, te gritan y se ponen su letrerote grandote y te dice, soy cristiano. Y el otro le dice, ¿estás o no estás pecando? ¿Cómo voy a pecar? Solamente estoy hablando que mi hijo o mi hija es una oveja negra. Véala a su madre y llora, que llora, que llora, que llora y colla y sigue llorando y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Otra vez viene la pregunta, oiga, ¿estás pecando? Y hay una voz que sale y dice, sí, está en pecado. Y una voz chiquitinga ahí de lejos se escucha y dice, ¿por qué está pecando? No confías en Dios Todopoderoso. ¿Está? Eso es lo que hay que hablar del pecado. No es hablar de esas cosas, es decir, de adulterio, homosexualidad y demás otras cosas. En vez de hablar de otras cosas más fuertes. El no creer en Jesús está en pecado. Porque no crees en Jesús. Aquel que no confía en Jesús, aquel que solamente está poniendo sus fuerzas, su conocimiento, su economía, su saber, su edad, y no confía en Jesús, está en pecado. Esa familia que está hablando mal de su hijo y de su hija, ¿por qué no se pone a orar? ¿Por qué no se pone a clamar? Pero de verdad, y no decir, ¿sabes qué? Yo ya he orado y Dios no me obedece, Dios no me cumple. Al decirle Dios no me hace caso, no me escucha, está en pecado. La palabra dice, oigo a todos y los conozco a todos. Y antes que salga de tu boca una palabra, yo sé lo que vas a pedir. Eso dice el Señor. Y no creen, no creen. Por eso están en pecado. El pecado no es esas menudencias de estar hablando esto. El pecado hay que ir a agarrarlo de frente. Como dicen vulgarmente, de los cuernos. El que no cree en Jesús peca. Levanta uno la mano y dice, yo creo en Jesús. Muy bien, ¿y por qué tienes ídolos? ¿Por qué eres idólatra? ¿Por qué eres brujo? ¿Por qué eres hechicero? ¿Por qué más le crees al hechicero que a Dios? Vos buscas al hechicero, busca las tinieblas para progresar, para ser famoso, para ser presidente de una república. Miren, hermanos, eso es el pecado. La desobediencia a Dios, la desobediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hablar del pecado. Si usted habla y dice, hay que obedecer la palabra de Dios, porque el que desobedece la palabra de Dios es pecado, y empieza a profundizar, usted tiene que creer en Jesús.
Tiene que confiar en Jesús. Oiga, me dice uno, tengo examen, no sé qué hacer. He estudiado, pero no quiero que se me nuble, se me cierre, se me tape. ¿Por qué no confías en Jesús? Confía en Jesús. Claramente te dice. Y también cuando dice la palabra del Señor, obedece. Escuche bien esto. Obedece lo que Jesús, el Cristo, crucificado, hizo para ti, hizo para mí. Y uno levanta la mano, ¿qué debo obedecer? Lo que tú tienes que obedecer. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús es el Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino. No hay otro camino. Es la verdad. Jamás hay mentira en su boca. Es la vida. Él es el que nos da vida. Nadie nos da vida más que Jesús. Entiéndalo. Yo soy la luz, dice Jesús. Y no creen. Jesús dice, yo te doy paz. No creen, están en pecado. Están en pecado. La desobediencia a la palabra de Dios, eso es pecado. Deje de hablar menudencias. Hable lo más profundo. Aquel que no cree en Jesús, peca. Y aquel que no confía en Jesús, peca. ¿Entiende? Eso es pecado. Y usted al no obedecer la palabra de Dios, peca. Eso es pecado. Es más profundo. No son menudencias. Menudencias, hablar de todo, que las cosas que dicen mentira, adulterio, fornicación. Sí, eso es pecado, es verdad. Pero hablen de verdad lo que es el pecado, lo que a usted lo puede llevar al lago de fuego. Hable. Si usted no obedece la palabra de Dios, peca. No esté preocupado en su trabajo. No le estoy diciendo a usted, abandone su trabajo. Oiga. Va a haber un momento que vamos a hablar lo que significa, cuál es la labor del ser humano en el trabajo. El Señor nos va a mostrar y vamos a hablar. Muchos dicen, no te afanes, mira los lirios del campo, mira los pajaritos, las aves, cómo Dios los alimenta. Y otros pensaron cuando les enseñaron eso, que hay que ser flojo, holgazán, un indiferente, un irresponsable. No, eso no es lo que se está hablando. Cuando nos referimos que debemos confiar en Jesús, tiene que ser plenamente de usted, espíritu y alma y cuerpo. Debe confiar en Jesús. No esté pensando que usted, cuando esté por morirse, en su letrerote grande en la cama, ahí esté donde usted esté, un letrerote, soy cristiano, ya me voy a confesar mi pecadito. No es así. Tiene que confiar en Jesús. Tiene que confiar. Oiga, yo he sido, no me puede usted hablar de esa manera, porque yo he sido evangelista, he sido maestro, pastor, profeta, apóstol. Muy bien, felicidades.
¿Qué más es usted? Entienda, Dios Todopoderoso conoce a sus ovejas. No es que usted me venga a decir que usted tenga los 5 ministerios, que usted es súper ungido y se va a ir al reino de Dios. Usted no decide, ni yo tampoco. El único que decide es Jesús. Nadie más. Por si acaso, hable del pecado. Hable del pecado. Y diga, pecar es desobedecer la palabra de Dios. Y lo fundamental, hable. No crees en Jesús, pecas, listo, es lo más grande. No hable de las menudencias. Hable del fondo, desde la raíz. Aquel que no cree en Jesús, peca. Aquel que no confía en Jesús, peca. Aquel que no obedece la doctrina de Jesús, desde Génesis hasta Revelaciones, peca. Eso hable. ¿Qué es la desobediencia a la palabra de Dios? ¿Qué es desobedecer la palabra de Dios? Se los resumo. ¿Cómo está en la palabra de Dios? Resumido. Aquel que peca, aquel que no ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. Peca. Aquel que no ama a Dios. Aquel que no ama a su prójimo. Aquel que no ama a su prójimo. Peca. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? No amas a Dios, pecas. No amas a tu prójimo, pecas. ¿Listo? Es eso. Eso es la transgresión a la palabra de Dios. Eso es la desobediencia a la palabra de Dios. Cortito. Paréntesis. ¿Cuál ha sido el pecado de Pedro? ¿Cuál ha sido? ¿El negar a Jesús? ¿Eso ha sido pecado? ¿Usted qué opina? La palabra de Dios dice sí. Usted, siglo XXI, que está en este tiempo, siglo XXI, niega a Jesús. Como hemos puesto ese ejemplo, que los catedráticos, hay un catedrático que no quiere saber nada de la palabra de Dios y quiere referencias bibliográficas, está negando a Jesús. ¿Qué está haciendo? Está en pecado. Por eso, hermana, por eso, el negar a Jesús es no amar a Dios. Está en pecado. Por eso Pedro tuvo que arrepentirse, llorando grandemente, dice la palabra del Señor. Grandemente. Pero no dijo, ¿a dónde iré? ¿Qué dijo Pedro? Me arrepiento. Jesús es mi Dios. Y yo lo negué. No una vez, 3 veces. Yo lo negué. Se arrepintió. Oye, donde ahí había mentira,
engaño, de todo lo que ustedes pueden decir. Pero él se arrepintió por negar a su Dios Todopoderoso. Por eso no existe aquí los cristianos de ocultas, o que tengan su letrero grandote. Entre cristianos, el letrero más grande. El cristiano no tiene que ponerse el letrero. Tiene que agradar a Jesús, tiene que agradar a Dios, nada más. Ese es el Hijo de Dios. No es agradar a las personas, es agradar al Dios vivo, único y verdadero. Su nombre es Jesús. ¿Está entendiendo? Eso es pecado. Eso es pecar. Olvídese del adulterio. Sabemos que eso es pecado. Sabemos que está pecando en su carne. Sabemos que se va a ir al lago de fuego. Sabemos, pero también sabemos que el adúltero puede arrepentirse. Sabemos también eso. Pero el pecado, la raíz es la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso Pedro lloró. Pedro lloró. Se arrepintió grandemente. Clamó. No un minuto, por si acaso. No un minuto, por si acaso. Su arrepentimiento era constante. Jamás debería dejar a mi Dios. Jamás debería negarle. Porque él que dijo: Señor, yo estoy presto a estar contigo. De ir a la cárcel voy contigo. Si a ti te maten, a mí también que me maten. Dios bien claramente le dijo: hoy me vas a negar 3 veces. Listo. Hermano, hermana, sin Jesús nada somos. Por si acaso. Sin Jesús nada somos. Jesús es la vid. Jesús es la vida. Nosotros dependemos de Jesús. Jesús es la fuente de la vida. Y si yo quiero estar vivo, tengo que estar en la fuente. Entiéndalo. Paréntesis. ¿Qué pasó con Judas? ¿Cómo está en la humanidad? ¿Cómo está la humanidad siglo XXI? ¿Cómo está la humanidad siglo I? Lo mismo. ¿Cómo estabas, Caín? Lo mismo que Judas. Lo mismo. Confundido, soberbio, desobediente. No querías obedecer. Te llega la confusión. Así estuvo. Ese es lo que estuvo Judas. Judas después dice: toditos hemos pecado, toditos hemos pecado, somos pecadores. ¿Y ahora qué hago? Tomo mi decisión, pues. Esto digo que es bueno y esto digo que es malo. Entonces, bueno es que ya es reconocido, no me he arrepentido, es reconocido que he hecho mal. Así, muy bien. Ahora lo bueno es matarme. Listo. Confundidos. Confundidos están.
porque no saben qué es el pecado. No saben. No saben quién es Dios Todopoderoso. No saben. Pero el Hijo, la hija de Dios sabe que si yo sé qué es el pecado, y también sé yo quién puede deshacer, destruir, anular, limpiarme del pecado, quitarme el pecado. Si yo sé quién es esa persona que me puede quitar el pecado, es Dios Todopoderoso. Entonces corro donde Él y voy donde Jesús y le digo: Jesús, he pecado contra ti, perdóname. ¿Qué diferencia hay eso? Cuando uno conoce realmente qué es el pecado y sabe perfectamente quién le puede quitar el pecado, ese es un hijo, hija de Dios. Amén. Entiéndalo.